vamos a hacer lo que es tiempo de sangría. Tiempo de sangría. 5, vamos a hacer lo que es tiempo de coagulación. Tiempo de coagulación. Y 6, vamos a hacer lo que es grupo sanguíneo y RH. La práctica es esto, ¿ya? Entonces, el que más nos va a demorar es la velocidad de cimentación globular, así que es lo primero que vamos a hacer. Entonces, no tienen la guía ustedes, ni el PDF de la guía. Ya, se lo voy a pasar al delegado para que de todas maneras la tengan como recuerdo, porque la clase se va a dictar ahorita, ¿no? Ya. Entonces, determinación de la hemoglobina, determinación de hematocrito por el método de micro y macro, velocidad de cimentación globular, tiempo de sangría, tiempo de coagulación y grupo sanguíneo y RH. Esto es, digamos, en resumen lo que vamos a hacer ahora en esta práctica, que en realidad estas son 3 prácticas, ¿no? Ya, pero lo vamos a hacer así resumido. Y entonces ya, vamos a comenzar. No han traído todavía, ¿no? El material. Acá tenemos una guía. Es una guía antigua del 2013, en la cual están todas las prácticas. Y habitualmente los alumnos lo tienen y lo leen antes de venir a la práctica. Si ustedes lo tienen, no lo tienen, mejor dicho, no lo han leído. Entonces, y acá también está el PDF. La hemoglobina, como ustedes saben, es lo primero que vamos a hacer, determinación de la hemoglobina, es la concentración de un pigmento proteico complejo llamado hemoglobina, que lo que se encarga es de transportar el oxígeno, ¿no?, a través de la sangre. Ese pigmento proteico globular complejo llamado hemoglobina es lo que determina nuestro estado de anemia o no anemia. Cuando a uno le hablan de anemia, significa que le están dosando la hemoglobina. Y la hemoglobina es una proteína que, como le digo, traslada el oxígeno, lleva 4 moléculas de oxígeno adherido a ellas, y es la que oxigena nuestro organismo a través de la sangre, ¿no? Y es transportada por la sangre, por el sistema cardiovascular. La determinación de la hemoglobina es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Cómo se determina? Por el método del fotocolorímetro. Método del fotocolorímetro. Eso es uno. Lo otro es el hematocrito. El hematocrito es el porcentaje, ¿no? En una muestra de sangre, vamos a hacer, en una muestra de sangre, este es un tubo de ensayo, en una muestra de sangre, yo lo lleno, digamos, 10 centímetros cúbicos de sangre, y luego de un tiempo y de estar centrifugada esta muestra de sangre, lo que son elementos formes van a caer respecto a lo que es plasma, el nivel de plasma. Y esta relación de elementos formes respecto a la sangre total, este porcentaje de los elementos formes, después de haberse centrifugado respecto al volumen total de sangre, esto es lo que se llama hematocrito, ¿no? Y habitualmente el hematocrito normalmente es alrededor del 45 hasta 48%. O sea que esta columna de sangre es el 48% del tamaño de lo que constituye la sangre total, ¿no? Es el porcentaje, esta es la sangre total, pero así no se va a ver después de centrifugado. Después de centrifugado se separan el plasma por arriba y los elementos formes por abajo. Los elementos formes, ¿quiénes son? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pero el valor de los glóbulos blancos y de las plaquetas es ínfimo, así que todo esto se considera glóbulos rojos. Este tamaño respecto a todo, con una regla de 3 lo puedo sacar, ¿verdad? Si acá, por ejemplo, es 100 milímetros y acá es 38, el hematocrito es 38. Si acá es 100 milímetros y acá es 45, el hematocrito es 45. Entonces, eso lo vamos a determinar por 2 métodos. Uno con tubo de ensayo, que es el macro, y otro con lanceta, ¿no?, y capilares, que es el micro. Los dos se pueden utilizar para determinar el hematocrito. Entonces, esto es el hematocrito.
Luego tenemos la velocidad de sedimentación globular. ¿Qué es la velocidad de sedimentación globular? Nosotros, como tenemos un proceso inflamatorio, hay reactantes que reaccionan de forma aguda. Uno de ellos es la velocidad de sedimentación globular. Otro, por ejemplo, es el fibrinógeno. Otro es la proteína C reactiva, que cuando uno está infectado o inflamado se eleva. ¿Y qué indica la velocidad de sedimentación globular? En realidad, cuando una sustancia, como la sangre, sufre el proceso inflamatorio, las partes proteicas comienzan a separarse unas de otras, ¿no? En fuerzas de repulsión y cohesión. Y hay llamadas fuerzas de Van der Waals, la que une, y fuerzas de potencial Z, la que separa. La cuestión es que cuando uno extrae una muestra de sangre y lo deja la muestra de sangre ahí quieta en forma vertical por 1 hora sin anticoagulante, esa sangre solito va a comenzar a sedimentar, solito va a comenzar a aglomerarse, a juntarse. Este proceso, pero no con centrífuga, sino espontáneamente. Esa disgregación de proteínas de un lado a otro va a tener un tamaño. Yo tengo, por ejemplo, un tubito acá, de Winthrop le llamamos, ¿ya?, que tiene una aglomeración del 1 al 100. O sea, tiene 100 líneas. Este tubito lo vamos a llenar con sangre hasta el nivel de 100. Vamos a llenarlo con sangre hasta el nivel de 100. Y lo vamos a dejar descansar 1 hora. A la hora vamos a volver y este tubito con la sangre ya no va a estar así, sino probablemente esté aquí, el nivel de sangre. Normalmente estaba acá, ¿verdad? Esta corrida en 1 hora se produce en milímetros. Entonces la velocidad de sedimentación globular se mide en milímetros por hora, porque nosotros volvemos a la hora para ver cuánto se ha separado los elementos formes del plasma de este tubito. O sea, cuántos se han separado, cuántos se han desgregado las proteínas. Esto puede ser, por ejemplo, 15 milímetros en 1 hora, o pueden ser 20 milímetros en 1 hora. En la tuberculosis, por ejemplo, 25 milímetros en 1 hora. En el COVID, 30 milímetros en 1 hora. Entonces, a más se disgregan, más volumen de tamaño de sedimentación hay, digamos que la sangre está más inflamada, el organismo está más comprometido. Esto es la velocidad de sedimentación. O sea, solito lo dejamos y comienza a sedimentar. ¿Quién sedimenta? Los elementos formes comienzan a caer, a aglutinarse, a juntarse por las fuerzas de cohesión. A más rápido se juntan, más elevado es el proceso inflamatorio. A menos rápido se juntan, menos elevado es el proceso inflamatorio. El valor normal en el hombre es alrededor de 0 a 10 milímetros por hora, porque ciertamente nosotros siempre paramos un poco inflamados. En la mujer, incluso algunos dicen que es hasta 5, pero en la mujer es de 0 a 15 milímetros por hora, valor normal, ya valor normal. ¿Por qué en la mujer es un poco elevado? Básicamente por el ciclo ovulatorio, ya, porque es un proceso inflamatorio natural. Estos son los valores normales, pero cuando suben por encima de 20, 25 o 30 ya están elevados en la velocidad de sedimentación globular. Y indirectamente me está indicando que ese organismo está inflamado. Ya, luego vamos a hacer el tiempo de sangría. El tiempo de sangría es el tiempo en que uno sangra luego de una punción. Y sangra por diversos factores, entre ellos los plaquetarios. Entonces, el tiempo de sangría es para que midamos los factores, cómo están los factores plaquetarios en una muestra de sangre. Vamos a pinchar una oreja, vamos a pinchar la oreja y vamos a dejar que gotee mientras secamos con un papel filtro. Vamos secando con el papel filtro y vemos cuánto deja de sangrar ese lóbulo de oreja. Ese tiempo que transcurre entre el primer sangrado del pinchazo hasta que deja de manchar el papel filtro, eso se llama tiempo de sangría. Y normalmente es de 0 a 5 minutos. Luego vamos a hacer el tiempo de coagulación. Cuando uno sangra, no solamente depende de los factores plaquetarios, también depende de los factores de coagulación. Los factores de coagulación, como ustedes saben, uno lo ve cuando ve la cascada de coagulación, ¿no? La vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común.
el tiempo de sangría, el tiempo de coagulación, me evalúa esos factores de coagulación. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Vamos a extraer sangre en 4 tubos, 1 centímetro de sangre en cada tubo y lo vamos a llevar al baño María. Y cada 30 segundos vamos a ver en qué momento deja esa sangre de ser líquida y se convierte en sólido. En cuánto tiempo se solidifica. Como no es un solo tubo el que se tiene que evaluar, sino 4, se evalúan los 4 tubos, luego se promedia el valor, el tiempo en que demoró cada tubo en coagularse. Y ese promedio va a ser el tiempo de coagulación de la persona. ¿Ya? Generalmente es de 2 hasta 10 minutos aproximadamente. Y por último vamos a ver lo que es el grupo sanguíneo y RH. Como ustedes saben, hay 2 sistemas, ¿no? El ABO y el RH. ¿Ya? El ABO y el RH. Son 2 sistemas sanguíneos. El ABO, el grupo A, significa que el paciente tiene el antígeno A en su membrana. O sea, el glóbulo rojo del paciente tiene el antígeno A en su membrana. ¿Ya? El grupo B significa que la membrana del glóbulo rojo de la sangre de un paciente tiene el antígeno B en su membrana. Y aquellos que son del grupo AB, significa que la membrana tiene los dos tipos de antígenos en su membrana. Y el que es del grupo O también llamado cero, es que no tiene ningún antígeno en su membrana. Acuérdense que este es el antígeno, o también llamado aglutinina. Pero a cambio de eso, este que tiene el grupo A, en su suero tiene anticuerpo B. En su suero. Este que es del grupo B, en su suero tiene el anticuerpo A. Este que es el grupo AB, en su suero no tiene ningún anticuerpo o aglutinógeno. ¿Ya? Y este que es del grupo O tiene ambos, en su suero tiene tanto el anticuerpo A y el anticuerpo B. Esto es importante para que entiendan la eritrolactosis fetal, o sea, la incompatibilidad sanguínea. Luego el grupo H significa que la membrana tiene el antígeno D, el que es RH positivo, y aquel que es RH negativo no tiene nada, no tiene el antígeno D. Ya. Eso es lo que vamos en resumen a hacer. Vamos a comenzar primero con velocidad de sedimentación globular. Más o menos a grosso modo, ¿está bien? Recuerden, la hemoglobina habitualmente, idealmente es entre 11 y 14 gramos por ciento, valor normal en el adulto. El hematocrito entre 40 y 48. Mucho va a depender de la edad del paciente y de la zona donde vive el paciente. Si el paciente es neonato, van a ser con hemoglobina alta, porque está sometido a hipoxia. Y aquel que está sometido a hipoxia estimula la producción de eritropoyetina, que aumenta la producción de glóbulos rojos. Aquel que vive en altura también vive en condiciones de hipoxia. Y los hombres de altura tienen hemoglobina mucho mayor que los hombres de la costa. Eso es para los hematocritos. La sedimentación ya les dije cómo funciona el mecanismo, el tiempo de sangría de 0 a 5, el tiempo de coagulación y el grupo sanguíneo y RH. Vamos a determinar de alguno de ustedes el grupo sanguíneo y RH. Bien, entonces vamos a comenzar porque si no nos vamos a ir hasta muy tarde. Bien, entonces comenzamos con lo que es velocidad de sedimentación globular. ¿Quién es el delegado? ¿La delegada? Sí. Ven para acá para que tú vayas Entonces vamos a comenzar con esta práctica. Sí, cabecitas. 12 es muy poco, pero 3 también. De equipos pues, para todos. Hay uno más.